Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones, especialmente bendiciendo este inicio de semana. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, hoy quiero compartirles una hermosa parábola muy conocida. Yo estoy convencido, estoy seguro que todos los que escuchen esta parábola la van a recordar, pero yo quiero profundizar un poquito más en este tema y invitarlos a un reto, invitarlos a un desafío. Pero vamos a la palabra de Dios. Quisiera que me acompañen al libro de Mateo, en el capítulo 13, y comenzando a leer del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, esta es la primera parte de esta parábola, y acá yo quiero hacer una vez más una exhortación y una recomendación. No adivinen, no hagan interpretación privada, porque la palabra de Dios dice que nada de lo que ha sido escrito, declarado o predicho es de interpretación privada. Entonces, yo no tengo que hacer interpretación privada y decir qué sembró, cuál es la semilla, qué significa que cayó junto al camino, quiénes son las aves. No, porque la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es dejar que la palabra de Dios me hable. Yo subir al nivel de la palabra y no bajar la palabra al nivel humano. Entonces, como nosotros somos estudiosos de la palabra de Dios y queremos agradar a Dios, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad, vamos a dejar que la palabra de Dios nos enseñe y nos hable. Por lo tanto, ahora vamos a ir al versículo 18 para entender esta parábola que el Señor Jesucristo nos dejó para nuestra enseñanza. Quisiera que me acompañen al versículo 18, cómo Jesucristo les explica a sus discípulos, porque Él solamente le podía explicar a sus discípulos el significado de esta parábola. Dice así en el versículo 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces el primer llamado de atención para ti que eres creyente, que lees o escuchas la palabra de Dios, si algo no entiendes, atención, signos de alarma, semáforo rojo o luz roja. Comienza a preocuparte y a ocuparte en entender la palabra. ¿Quieres saber más de la palabra de Dios? Nosotros tenemos un ministerio donde enseñamos la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Anótate, inscríbete en el seminario La Abundancia de Dios. ¿Para qué? Para leer, estudiar y entender la palabra de Dios.
para que no te ocurra esto, que cuando no entendés la palabra de Dios, el malo la arrebata de tu corazón. Y entonces tú te conviertes en la opción de aquella persona que Jesucristo hace la comparación de que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Es muy habitual, a mí me pasa. Yo comparto una enseñanza y las personas me dicen: bienaventurado hermano, qué hermosa enseñanza. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y a mí, yo quiero destacar esta frase, porque no tiene raíz en sí. ¿Qué significa eso? Que no tiene una creencia profunda, personal de la palabra de Dios, sino que cree de prestado, cree por lo que dice el pastor, cree por lo que dice el ministro, cree por lo que digo yo, o sea, cree por lo que yo creo. Pero lo que yo creo, o lo que cree el pastor, o lo que cree el ministro, no se va a manifestar en tu vida, porque tú lo tienes que creer. Por lo tanto, tú te tienes que enraizar en la palabra. Tú tienes que tener raíz propia. Y para tener raíz propia hay un solo camino: estudiar, leer, reflexionar, masticar la palabra de Dios en abundancia. Entonces, ¿no quieres estar en esta opción? ¿Tú no quieres ser sembrado en pedregales? ¿Qué tienes que hacer? Que la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en tu corazón. Tienes que hacerla carne en tu vida, para que tengas raíz en sí mismo y puedas creer por ti mismo, porque los milagros, los señales y las maravillas de Dios se van a manifestar solamente en tu vida cuando tú creas. Y entonces no vas a dudar ni vas a temblar cuando vengan las aflicciones, los obstáculos o la persecución, porque vas a tener tu propia raíz. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. ¿Qué significa el afán de este siglo? Las tentaciones. Sí, es lindo ir a la iglesia, pero ¿sabes una cosa? Es más lindo ir a bailar. Es más lindo salir con chicas. Es más lindo vivir una vida disipada, de pecado, en desorden. Claro que es lindo. Claro que es lindo. Es divertido. Te juntás con amigos, con amigas, tomás un trago. Y entonces empezás a abandonar de a poco la palabra de Dios. Nunca los cambios son inmediatos. Siempre el engaño de Satanás es sutil. Es sutil. Acuérdense de cómo Satanás engañó a Eva. No se presentó de una manera directa, diciendo, no moriréis. No, hizo todo un trabajo previo. Y la fue llevando a la mujer hasta mostrarse como realmente él es, opositor al Dios verdadero. En ese momento Satanás se mostró como realmente él es. No moriréis, sino que sabe Dios que cuando coman del árbol de la ciencia y del bien y del mal, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y hasta el día de hoy la gente cae en el mismo engaño, porque empiezan cuestionando la palabra de Dios, cuestionan su integridad, dicen que la palabra de Dios es antigua, que es vieja. No vas a creer en esas cosas que se escribieron hace 5.000 años. Es sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios es eterna. La palabra de Dios es verdad y algo que es verdad es algo que no cambia, sigue siendo lo mismo. El hombre cambia, la sociedad cambia, la ciencia cambia,
Pero la palabra de Dios no cambia porque es verdad, es absoluta. No permitas el engaño de Satanás. Pon primero a Dios. Busca primeramente de Dios su justicia. Y todo será dado por añadidura. Hay muchas personas, muchos hombres y mujeres de Dios que fueron engañados con un trabajo, que ganaban más dinero, pero ¿a costa de qué? A costa de abandonar la palabra de Dios, de no ir a la iglesia, de no cultivarse, de no estudiar, de no entrenarse, de no fortalecerse en Dios. Y se empezaron a fortalecer en las cosas del mundo, en el trabajo, en la diversión. ¿Y eso a dónde te conduce? A esto. A que sos la categoría de que ha sido sembrada en espinos. Y entonces todo este afán del mundo, de la sociedad, hace que la palabra de Dios se vuelva infructuosa. Porque no podés servir a dos señores, o amás a Dios o amás al mundo. Es imposible amar las dos cosas al mismo tiempo. Por último, la última opción. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Fíjense, ¿no? La oye, la entiende y comienza ¿a qué? A dar fruto. Y ese fruto puede ser a 100%, a 60% o a 30%. Pero lo importante es que da fruto. Ahora, en esta enseñanza yo quiero retarte a un desafío. Te invito a que te animes, me respondas y me digas: yo soy el que cae entre espinos. O yo en este momento fui sembrado junto al camino, pero voy a cambiar porque recibí la exhortación de Dios a través de tu enseñanza, a través de tu palabra, o a través de la palabra de Dios que compartiste en este video. Sí, es cierto, yo me he dejado engañar por el afán de este siglo, y soy el que cayó entre espinos, o soy el que cayó entre pedregales, y no tengo raíz. Pero ¿sabes una cosa, hermano mío? Voy a cambiar, porque quiero ser el que fue sembrado en buena tierra y quiero darle frutos a Dios. Ese es mi desafío. Espero que tengas el valor, el coraje de decirme: quiero cambiar. O estoy dando fruto, pero quiero dar más fruto. Quiero aprender más de la palabra de Dios. Anótate en el seminario La Abundancia de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.